Buenos días. Nosotros somos el equipo 8 y a continuación hablaremos una línea del tiempo sobre los aspectos más importantes del capítulo 13 al 18. Capítulo 13. Descubrimientos e inventos que revolucionaron el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. El termómetro. El primer investigador que desarrolló un aparato para medir la temperatura fue Galileo Galilei en 1592. Santorius Santorius, primero en diseñar aparatos para medir la temperatura del cuerpo humano, también creó una ingeniosa báscula clínica para pesar a los pacientes. Lanzó un libro titulado De Estática en Medicina. En 1665, Christian Huygens estableció como parámetros los puntos de congelación y de ebullición del agua designándolos. Así originó el sistema centígrado. En 1708, Gabriel Daniel Fahrenheit creó un termómetro de alcohol que continuó perfeccionando hasta 1714, año en el que se sustituyó el alcohol por el mercurio. En 1717 realizó una escala Fahrenheit para medición de temperatura. En 1742, Andreas Celsius reintrodujo la escala de grados centígrados en la química, perfeccionó el instrumento y realizó un número importante de observaciones sobre el significado de la temperatura corporal en la fisiología y la patología. Karl Reinhold August Wunderlich demostró que la fiebre era un síntoma y no una enfermedad. En 1857, Aitken construyó un instrumento de mayor practicidad para la toma de temperatura, y en 1870, Thomas Clifford Allbutt diseñó el termómetro clínico que se utiliza en la actualidad, el estetoscopio. En 1816, René Théophile inventó el estetoscopio, también aportó el método anatomoclínico, delimitó los cuadros semiológicos de enfermedades cardíacas y pulmonares y describió lesiones anatomoclínicas. En 1855, el doctor George Carman desarrolló el estetoscopio biauricular. En el siglo XVIII, Puciel desarrolló el método exacto de registro de la presión arterial. En 1847, Ludwig efectuó el primer registro de presión arterial en un quimógrafo. En 1896, Riva-Rocci creó el esfigmomanómetro y se perfeccionó en 1916 por el doctor William Baum, que se conoce ahora como Baumanómetro. En 1761, Leopold Ongrugger aportó una prueba diagnóstica. Su técnica de percusión fue descrita en un libro que publicó con el título Inventum Novum. Descubrimiento de los rayos X. Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X el 8 de noviembre de 1895 en su laboratorio de la Universidad Würzburg, Alemania. Los rayos X en México. El doctor Tobías Núñez, director del Hospital Juárez de México, adquirió el primer equipo que hubo en la capital, tomando la primera radiografía de un paciente fracturado de un pie, el 28 de octubre de 1896. El físico francés Henri Becquerel descubrió la radioactividad natural. En 1934, el doctor Frédéric Joliot descubrió que había sustancias que podían tener radioactividad adquirida y que esta radiación es distinta a la de los rayos X, que son los rayos gamma. En 1967, el médico inglés Godfrey Gunshill y MacLeod Cormack desarrollaron la tomografía axial computarizada. Avance en los conocimientos anatómicos y la evolución de la cirugía. En España, los primeros instrumentos quirúrgicos consistieron principalmente en fragmentos de hueso o de roca y posteriormente se utilizó el hierro. Fue hasta la época romana cuando se desarrollaron instrumentos quirúrgicos un poco más articulados. Los egipcios, en su papiro de Edwin Smith, descubierto en 1862, muestran la discusión de 48 casos clínicos, con metodología diagnóstica, pronóstica y terapéutica, de heridas de las diferentes partes del cuerpo. Los antiguos judíos dejaron constancia en el Talmud como los sacerdotes estaban familiarizados con suturas de heridas, sustancias anestésicas, operaciones para ano perforado, cesárea, esplenectomía, amputaciones, tratamiento de fracturas, luxaciones y aplicaciones de prótesis. En el siglo V a.C., en la antigua India, Susrua descubrió 121 instrumentos quirúrgicos. Se efectuaban injertos de piel, la rinoplastia, así como la enseñanza de la cirugía que se desarrolló mediante el empleo de modelos animales. Sorano de Feso escribió un tratado de ginecología, obstetricia y pediatría. Avicena, en El Cañón,
Difunde la doctrina de que el arte quirúrgico es una rama inferior y separada a la medicina. Albucasis descubrió una obra conformada de 3 libros donde describe el uso del cauterio, el tratamiento de heridas, de fracturas, dislocaciones, así como los numerosos procedimientos quirúrgicos. En el Renacimiento, Leonardo da Vinci funda la anatomía fisiológica y la anatomía por planos o topografía. Versalio escribió el Epítome de la Fábrica. En agosto de 1555 publicó una segunda edición revisada de la obra de Jamais Humanis Corporis Fabrica. En el siglo XVII, William Harvey descubrió y demostró la circulación mayor de la sangre. En el siglo XVIII, Jean-Louis Petit inventó el torniquete para las amputaciones. En 1731 se funda la Academia de Cirugía de Francia y en 1800. Sin embargo, hasta esta época la cirugía enfrentaba 3 grandes problemas que limitaban sus resultados: el dolor, la infección y la hemorragia. Descubrimiento de la anestesia. Morton denominó el producto con el nombre Leteón o licor del olvido. Oliverio Wendell Holmes creó la palabra anestesia. En octubre de 1854, Florence Nightingale demostró que el cuidado, la limpieza y la alimentación les permitía mejorar y disminuir en forma considerable el número de muertos. Con ella inicia la enfermería moderna. Ignaz Philipp Semmelweis fue el primero en sostener que la fiebre puerperal y posquirúrgica se originaban por la transmisión durante las exploraciones físicas de los pacientes. En 1862, Joseph Lister, tras varias investigaciones, tuvo la idea de cubrir las heridas con vendas empapadas con ácido carbólico. Roberto Koch aisló el bacilo de anthrax en 1867 y después el bacilo de la tuberculosis en 1882 y el de la cólera en 1883. Felicen, médico germano-americano, descubrió la bacteria de la erisipela, o también conocida como estreptococo, en 1880. En 1890 y 1900, el método Lister, introducido por el Dr. William Stuart Halsted, ideó la fumigación con ácido carbólico, además del lavado de manos y el lavado de instrumental. El cirujano alemán Gustav Adolf Neuer ideó nuevos instrumentos fabricados en exclusiva de metal. En 1890 se considera el inventor del autoclave a von Weuchlin. Solicitó la fabricación de unos guantes de látex delgados y que podían ser esterilizados a vapor. En 1809, Brain McDowell llevó a cabo la primera resección de un quiste de ovario. Jean-Louis Petit practicó en 1743 la primera colecistectomía para extraer cálculos biliares. Capítulo 15. Bacteriología. El diagnóstico y tratamiento de los padecimientos infecciosos. Siglo XVII. Inquietud de los hombres de ciencia por conocer la estructura del cuerpo humano a fondo hizo que las observaciones con el ojo humano ya no fueran satisfactorias. 1590. Jans Janssen y su hijo Zacharias fueron los primeros en diseñar un microscopio con un tubo con lentes en sus extremos. 1664. Marcello Malpighi observó el paso de la sangre a través de los capilares, con lo que complementó el descubrimiento de la circulación de la sangre. 1675. Anton van Leeuwenhoek observó la presencia de seres vivos en una gota de agua sucia en cantidades inmensas. 1864. Louis Pasteur fue contratado por los productores de vino, donde fue que aplicó un procedimiento ahora llamado pasteurización. 1866. Pasteur publica un libro en el cual expuso sus hallazgos para explicar la fermentación y las putrefacciones de la materia orgánica. 1882. Koch, gracias a la técnica de tinción, descubrió el bacilo de la tuberculosis. 1883. Ilya Ilyich Mechnikov publicó su descripción clásica sobre el proceso de defensa de los invertebrados inferiores. 1890. Koch anunció que había descubierto el tratamiento para la enfermedad, la tuberculina. Tiempo después se demostró que no servía para curar la enfermedad, pero sí era útil para el diagnóstico de la misma.
Capítulo 16. Circulación de la sangre, grupos sanguíneos y transfusiones. El corazón ha sido objeto de estudio por la enorme intriga que ocasiona. Si hay una herida y el sangrado no se evita, se ocasiona la muerte. Por otra parte, las emociones influyen en el ritmo cardíaco y luego, si se detiene, llega la muerte. En 1559, Mateo Realdo Colombo publicó De Re Anatómica, en la cual desmentía la porosidad del tabique y postuló la teoría de la circulación pulmonar, pero solo en base al razonamiento fisiológico, aclarando que el septo era en realidad sólido e impermeable, por lo que tenía que existir una vía que reemplazara la función de la falsa porosidad. En 1583, Andrea Cesalpino logró explicar la circulación pulmonar en su libro The Planets, y la prueba experimental la publicó en 1589 en Question Medicarum. En 1628, Harvey publicó su obra Exercitation Anatomica Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, con ayuda de su maestro Fabricius D. Acapendet, quien describió las válvulas de las venas. Gracias a Harvey se puede explicar la circulación mayor de la sangre. En 1645, el médico florentino Folli atendió un parto gemelar y observó que uno de ellos sobrevivía porque el otro le pasaba sangre de su cuerpo unido por la región hepática. Con esto decidió practicar una transfusión con sangre de cordero a las venas de un enfermo. En 1667, el doctor Jean Betsy Dennis fue considerado el primero en llevar a cabo exitosamente una transfusión sanguínea. Sin embargo, al año, el paciente que recibió 3 onzas de sangre de cordero murió. En 1680, Florentino publicó un libro contando sus experiencias con las transfusiones sanguíneas. James Bludel, en 1849, transfundió 248 gramos de sangre, pero no hubo éxito por el escape de unas burbujas de aire. En 1901, el Dr. Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos A, B y AB. Un año después, con ayuda de sus ayudantes, descubrió el grupo 0. En 1911, Ottenberg dio el término de donador universal y el de receptor universal. En 1937 y 1939, Landsteiner y Wegner descubrieron el RH. En 1940 dieron a conocer la causa de la eritrofoblastosis fetal, que se produce cuando el padre es RH positivo y la madre negativo. Capítulo 17. Desarrollo y evolución de la terapéutica médica. En la época del animismo se creía en la existencia de una especie de alma material o sustancia que llenaba el universo y estaba en todos los objetos. En la etapa del demonismo se atribuía la causa de la enfermedad a un genio enemigo que tomaba posesión del hombre. Siglo XVI. Nace la quimioterapia con el médico suizo conocido como Paracelso. Su principal contribución a la medicina fue haber puesto a la disposición de esta la química. En el siglo XIX se extrajeron los principios activos de algunas plantas medicinales que se usaban en forma empírica. En 1827, el Dr. Leroy extrajo el ácido acetilsalicílico, que en la actualidad se conoce como aspirina. En 1870, Pelletier y Coventou obtuvieron la quinina, del árbol de quina. Esta se utilizó para el tratamiento de las fiebres palúdicas, y a partir de la morfina se obtuvo el opio. Dr. Paul Ehrlich, 1854 a 1915. Fundó la quimioterapia moderna y sentó las bases científicas de la inmunología. Dr. Chaudin, 1871 a 1906. Había descubierto el agente causal de la sífilis, la espiroqueta pálida. August von Wassermann nació en 1806 y falleció en 1925. Él describió la reacción que relevaba la espiroqueta. En 1921, Lisk y Gratia comprobaron un derivado que se llamó penicilina. En 1938, el médico australiano Howard Florey, junto con el Dr. Chain, purificaron una sustancia llamada penicilina. En febrero de 1941, se aplicó por primera vez la penicilina en un humano.
En 1817, James Parkinson publicó un estudio sobre el Parkinson, un síndrome caracterizado por temblor de manos incontrolable y facies inexpresivas. En 1837, el Dr. Seykel trató pacientes esquizofrénicos y les administró choques insulínicos. En 1870, los doctores Gustav Friedrich y Edward Hitzing describieron la localización de áreas sensitivas y motoras cerebrales. En 1910, Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal dieron a conocer la estructura y función del tejido nervioso. En alrededor de 1900, el Dr. Victor Horsley contribuyó a la neurocirugía por sus aportaciones a la cirugía del sistema nervioso. En 1932, Harvey Cushing fue el pionero de las cirugías para tratar tumores de la hipófisis. En el siglo XVIII, la teoría de Charcot condujo a la aparición del gran hipnotismo, convirtiendo al Hospital Salpêtrière en una de las principales escuelas nacidas. En 1896 aparece el psicoanálisis de Freud. Explicó su teoría en su obra Das Ich und Das. En 1952 se inicia lo que puede llamarse la era de la psicofarmacología con el descubrimiento de la cloropromacina.